Revelados 3 horrores escalofriantes en cabañas malditas, relatos fantasmagóricos expuestos. La noche acechaba con un silencio ominoso en el pueblo de María. La luna llena iluminaba tenuemente el camino que llevaba a las cabañas malditas, un lugar al que nadie se atrevía a acercarse. Se decía que en esas cabañas, más de una docena de personas habían desaparecido, tragadas por algún horror inimaginable. María sentía el frío correr por su espalda mientras la leyenda del espíritu que devoraba el miedo y la desesperación de sus víctimas flotaba en su mente. La atmósfera era densa, como si el aire mismo supiera de la oscuridad que se escondía entre los árboles. Con un trozo de pan en la mano y su hija Luna jugando inocentemente en su mente, María luchaba cada día contra la adversidad. Pero esa noche, un escalofrío recorrió su piel cuando escuchó murmullos en el viento, voces que parecían llamarla. ¿Qué hay detrás de esas cabañas?, se preguntaba. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un grito desgarrador que resonó en la noche. Su corazón se detuvo. ¿Era el eco de una muerte olvidada o el lamento de alguien que nunca volvería? Su instinto le decía que debía alejarse, pero su necesidad de encontrar un trabajo la arrastraba hacia el peligro. Mientras se adentraba en la espesura del bosque, el nerviosismo se apoderó de ella. Extraños sonidos la rodeaban, ramas quebrándose, susurros ocultos. Al mirar hacia atrás, la luz de la luna se debilitó, como si una sombra voraz se cerniera sobre ella. Debo estar loca, pensó, sintiendo como el sudor frío se acumulaba en su frente. Al girar, encontró la entrada a las cabañas malditas. Una puerta entreabierta invitaba a atravesar su umbral, pero lo que le esperaba dentro no era nada que su corazón pudiera soportar. Entre las cabañas, un hedor nauseabundo la atacó, mezclado con el sabor metálico del miedo. Murales desgastados mostraban escenas de tormento, vidas perdidas, rostros desfigurados que parecían gritar en silencio. María sintió que la locura se insinuaba en su mente, cada susurro en el aire la invocaba, cada rayo de luz apagado la absorbía más profundo en una pesadilla viviente. Un escalofrío recorrió su espalda cuando de repente escuchó una risa infantil, la risa de Luna. La esperanza chispeó en su pecho, pero enseguida se desvaneció al recordar la advertencia de los ancianos del pueblo: no trates de salvar lo que ya ha sido reclamado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada instante que pasaba, el aire se volvía más espeso, hasta que el pánico se transformó en desesperación. La risa resonaba en sus oídos, pero no era solo Luna. Eran los ecos de los que habían desaparecido, de los que habían cruzado la frontera entre lo conocido y lo desconocido. El reloj de su mente marcaba los segundos, cada tic resonaba como un grito. Al girar, algo se movió en las sombras, una figura siniestra asomándose entre los árboles. «Has llegado demasiado lejos», susurró una voz entrecortada. María tembló y se dio cuenta que no solo luchaba por Luna, sino también por su propia vida. Mientras se adentraba más en la oscuridad, un escalofrío la envolvía. ¿Podría salir viva de este horror que se cernía sobre ellas? Los ecos de la voz retumbaban en la mente de María. «Has llegado demasiado lejos», las palabras parecían flotar en el aire, cargadas de una amenaza palpable. Con cada paso que daba hacia adelante, el miedo se intensificaba, como si el bosque mismo la estuviera absorbiendo, reclamando su esencia. La risa de Luna continuaba resonando, ahora mezclada con un llanto lejano. «¿Qué está pasando?», se preguntó, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Aún así, María no podía rendirse. Si había una posibilidad de encontrar a su hija, debía aferrarse a ella. A su alrededor, las cabañas parecían susurrar secretos oscuros, las ventanas rotas eran ojos vacíos que la observaban con desprecio. En un impulso, empujó la puerta de la cabaña más cercana, la que parecía más desgastada. Se abrió con un chirrido agónico que resonó en su mente como un grito. El interior era un caos. Muebles destrozados y objetos esparcidos, sin embargo, algo llamó su atención. Un viejo espejo en el suelo reflejaba la escasa luz de la luna. Al mirar su imagen, los ojos de María se abrieron de par en par.
No solo la reflejaba a ella, en el fondo, podía ver a Luna. La figura de su hija permanecía inmóvil, con una mirada vacía, perdida en la penumbra. Luna, gritó, extendiendo la mano hacia el vidrio. Pero la imagen se desvaneció como humo, llevándose consigo cualquier rastro de esperanza. Desesperada, se agachó y tomó el espejo. En ese instante, un viento helado sopló por la habitación, haciendo que la puerta se cerrara de un golpe, atrapándola en la oscuridad. La risa se convirtió en un estruendo, y María pudo escuchar susurros que la llamaban por su nombre. María, ven, únete a nosotros. Las palabras estaban cargadas de malicia, formando un coro de voces que se entrelazaban y reían sin parar. Un horror profundo se aferró a su corazón. María sabía que debía salir, que no podía dejar que esos ecos la atraparan. Se levantó de un salto, pero antes de que pudiera huir, la figura que había visto en las sombras se materializó ante ella. Era una mujer, pálida como el papel, con ojos oscuros que parecen absorber la luz. ¿Buscas a tu niña?, le preguntó con una voz atragantada. Ella es una de las nuestras. Ahora aquí no hay salvación, continuó la figura, mientras un rayo de luna iluminaba su rostro, revelando cicatrices que la hacían ver como un monstruo. Los que vienen nunca regresan. Pero siempre hay un precio que pagar. ¿Estás dispuesta a perderlo todo? María retrocedió, buscando una salida, con el corazón palpitando en su garganta. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. No puedo dejar a Luna. La desesperación la consumía y la figura se acercó lentamente, disfrutando de su angustia, alimentándose del miedo que emanaba de ella. Escoge, María. Una vida por otra. ¿Estás lista para tomar esa decisión? Mientras la cabaña se llenaba de risas malditas, algo más se movió en la penumbra, una sombra oscura que parecía contorsionarse y cobrar vida. En el fondo, un grito resonó: «¡Mamá!». Era Luna. La voz nítida y clara, atravesando la oscuridad y desgarrando el velo de horror. María se dio cuenta de que su tiempo se estaba agotando. La figura la miraba, esperando su respuesta, mientras el otro grito de su hija la llenaba de una desesperación feroz. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para salvarla?, preguntó la figura, su sonrisa esbozando un retorcido placer, y en ese instante, María se dio cuenta de que el verdadero horror apenas estaba por comenzar. Mientras la sombra se acercaba más y más, un nuevo y terrorífico sonido empezó a llenar el aire, como un latido profundo, resonando desde las entrañas mismas del bosque. ¿Sería este el verdadero espíritu de la cabaña? ¿Podría María descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? El aire se volvió denso, casi palpable, y María sintió que su mundo giraba a su alrededor. La figura de la mujer continuaba acercándose, con una sonrisa que parecía burlarse de su angustia. ¿Todo lo que amas puede ser tomado? ¿Estás dispuesta a vender tu alma para salvar a tu hija?, susurró, su voz resonando en la cabaña como un eco de maldad. De repente, el latido del bosque se intensificó, un pulso oscuro que parecía provenir del suelo, como si la tierra misma estuviera viva. Cada golpe resonaba en su pecho, mezclándose con el grito de Luna. «Mamá», resonaba con más claridad, casi como si la niña estuviera justo detrás de la puerta. María apretó el espejo en sus manos, sintiendo una energía extraña fluir a través de ella. No puedo rendirme», murmuró, más para sí misma que para la figura que tenía delante. Pero a medida que sus palabras se desvanecían en la penumbra, los reflejos en el espejo comenzaron a distorsionarse. En el cristal, las imágenes cambiaron. Vio a varios niños perdidos, sus rostros pálidos y asustados, capturados en el mismo tormento que sentía su hija. Su mente se llenó de desesperación. «¿Quiénes son?», preguntó, su voz temblorosa. «Las almas que has visto son parte del precio», respondió la figura con un tono plano, casi divertido. «Luna será una de ellas, y al aceptarlo, serás libre». «¿Qué es una madre sin su hija?». «Una sombra, como las de aquí». «Cállate», gritó María, tratando de desviar su mirada del espejo, pero había algo hipnótico en él, algo que atraía su voluntad. «No me la llevarás». Las paredes de la cabaña temblaron, como si el mismo lugar estuviera reaccionando a sus palabras, gritando de rabia. La figura sonrió aún más, su rostro transformándose en una mueca grotesca. «La decisión es tuya, María. El tiempo se acaba». Siguió escuchando el llanto de Luna. «Mamá, ayúdame». Era el llanto más desgarrador que podía imaginar, un grito que hacía eco en su corazón.
La cabaña giraba a su alrededor, una pesadilla que la envolvía. Con cada segundo que pasaba, el latido resonante se convertía en un contratiempo frío que golpeteaba en su mente. ¿Era su hija realmente ahí, o solo una ilusión del terror que la rodeaba? La figura avanzó un paso más. María sabía que debía actuar, si caía en la trampa, nunca vería a Luna de nuevo. ¿Qué debo hacer?, gritó, sintiendo que la fuerza de su voluntad se deslizaba entre los dedos. La figura levantó una mano, señalando el espejo, y al hacerlo, una imagen apareció. Era Luna, sonriendo, jugando en un prado lleno de flores. Todo lo que quieres está al otro lado. Solo necesitas darme tu voluntad. El horror inundaba a María. Debía decidir, y rápidamente. No me llevas a donde ella está. No voy a rendirme. Una rabia feroz la atravesó, y en un impulso, lanzó el espejo contra la pared. El cristal estalló en 1000 piezas, como si el aire mismo lo desgarrara. El silencio caótico ocupó la habitación, y la figura pareció desvanecerse, llevándose consigo una parte del terror. Pero el latido seguía, más fuerte, latiendo a su alrededor. El suelo comenzó a temblar, y un estremecimiento helado la recorrió. María, volvió a resonar la voz de Luna, más intensa. ¿Qué está pasando?, gritó, viendo sombras moverse a su alrededor, entre los escombros de la cabaña. Las risas desvanecidas volvían a surgir, pero en un tono diferente, ahora como cuchillos que se clavaban en su mente. Debo encontrarla. Debo encontrarla ahora. Mientras retrocedía, golpeándose contra una pared fría y áspera, una última sombra emergió de la oscuridad. Era una figura taladrante, escurridiza, que parecía absorber la luz misma. ¿No lo entiendes? No puedes escapar de lo que ya te pertenece y con eso, todo se volvió negro. La oscuridad la envolvió, y el latido se intensificó hasta convertirse en un grito ensordecedor. ¿Había perdido su camino, su hija, su alma? María sintió que se desvanecía y un pánico absoluto se apoderó de ella. ¿Podrá María enfrentar la oscuridad y salvar a Luna, o se convertirá en otra víctima? ¿Más del bosque? María abrió los ojos, y aunque estaba en la misma cabaña, el ambiente era completamente diferente. La luz, una tenue penumbra verde, se filtraba a través de las grietas de la madera. Las sombras danzaban a su alrededor, creando figuras que parecían observarla, evaluarla, como si fueran espectros curiosos. Su corazón latía con fuerza, un tambor que marcaba la extrema vulnerabilidad en su pecho. Luna, gritó, su voz resonando en el espacio opresivo. No hubo respuesta, solo un eco que regresó como un susurro frío. Avanzó tambaleándose, sus pasos resonando en un silencio inquietante. La fragmentada imagen del espejo y la figura malévola se presentaban en su mente como un rebobinado de horror. Sin memoria de cómo había llegado allí, se sintió atrapada en una pesadilla interminable. ¿Qué quieren de mí?, murmuró, sintiendo su voz temblar por la incertidumbre. La oscuridad parecía comerla poco a poco, y una nueva sensación de desespero se instalaba en su estómago. Con cada paso, la cabaña se sentía más viva, como si las paredes respiraran, inhalando la ansiedad que ella exhalaba. Giró hacia la ventana, con la esperanza de escapar a la luz del día, pero solo encontró la imagen reflejada de su rostro, pálido y desgastado. Sin embargo, había algo más, un destello fugaz, un movimiento detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nada. El fresco aire del bosque entraba por la puerta, trayendo consigo un olor a tierra mojada, y algo más, un ambiente espeso que le recordaba a lo que había dejado atrás. Luna, gritó de nuevo, esta vez con más fuerza. Quizás, en su llamado estaba la clave de su salvación. La cabaña crujió, como si su voz hubieran despertado a algo oculto. Y entonces lo escuchó, un susurro familiar, una melodía que la hizo sonreír y llorar al mismo tiempo. Era el canto de su hija. Mamá, ven. La voz era suave, casi irreal, pero María no podía ignorarla. La siguió, guiada por ese eco que corría a través de los pasillos oscuros, atravesando las sombras. Las risas infantiles reverberaban, llevándola hacia las escaleras que nunca había notado en su desesperación. Subió con cautela, cada peldaño crujía bajo su peso, y había algo en el aire, una tensión que hacía que la piel se le erizara. La risa se hizo más clara, más cercana. Mamá.
Estoy aquí. El llamado de Luna se entrelazaba con su miedo, y cuando alcanzó la última escalera, encontró una puerta entreabierta. Con un sudor frío empapando su frente, María empujó la puerta y entró. La habitación era un jardín encantado, poblado de luces brillantes que danzaban como luciérnagas. Allí, en el centro, estaba Luna, vestida de blanco, riendo mientras giraba sobre sí misma. A su alrededor, el aire parecía vibrar. «Mamá, ven a jugar». La figura de su hija era más radiante que la última vez que la había visto, pero un escalofrío recorrió a María. Algo no estaba bien. La sonrisa de Luna tenía un destello extraño, una pizca de malicia oculta detrás de la inocencia. «Luna, no te vayas». «Estoy aquí». Su voz titilaba con ansiedad, y sin pensarlo, dio un paso adelante. Pero la risa se tornó en un eco burlón, una mezcla de risas de otros niños que llenaban el aire con gritos de alegría que rápidamente se convirtieron en llantos. «Mamá, ayúdame». La voz de Luna resonaba con desespero, y el jardín cumplía su papel como trampa. María sintió que el suelo temblaba nuevamente, y en un instante, todo cambió. Flores marchitas aparecieron, y las sombras regresaron, arrastrando a Luna y convirtiendo su risa en gritos desgarradores. «No, no». María sintió que un grito salía de su garganta mientras se lanzaba hacia el centro, pero una mano fría y esquelética la tomó del brazo. Era la figura oscura, cuya sonrisa se había desdibujado en la penumbra. «Te dije que no puedes escapar de lo que es tuyo». La cabaña comenzó a cerrarse alrededor de ella, las paredes se acercaban, colapsando a su alrededor. «Mamá». Era un último grito, una súplica que desgarró el alma de María. Había llegado a un punto sin retorno, y debía decidir una vez más. La oscuridad había cambiado, envolviendo todo. Sin embargo, un consejo la atravesó, una voz que le hablaba en su mente con fuerza inquebrantable: «Nunca dejes de luchar». A medida que las sombras se acercaban, comprendió que la batalla aún no había terminado, un nuevo sacrificio debía hacerse, pero cuánto estaba dispuesta a perder para salvar a su hija. El escalofrío la invadió mientras admiraba esas sombras que retumbaban alrededor de ella. En un instante, pudo ver las almas en pena, todos aquellos niños que habían desaparecido, atrapados también entre la vida y la muerte. ¿Podría su amor vencer a la oscuridad, o terminaría perdiéndose entre sus ecos para siempre? María se encontraba en medio de la penumbra, enfrentando un espectro de decisiones. La sombra que la apresaba parecía alimentarse de su miedo, creciendo en una vorágine de oscuridad y desesperación. Metáforas de una vida truncada se multiplicaban a su alrededor, imágenes de niños perdidos apelotonados en el rincón de su mente, recordándole los rostros de aquellos que nunca regresaron. «Luna», gritó nuevamente, intentando hacer que su voz atravesara el laberinto de sombras. Cada vez que su grito resonaba, las sombras a su alrededor parecían congelarse momentáneamente, como si su desesperación pudiera, de alguna manera, afectar aquello que la capturaba. El aire se volvió más espeso, cargado de un olor a humedad y algo más. Algo que parecía recordar la tristeza de la pérdida, y dentro de ella, un fuego empezaba a arder. La risa de los niños se desvaneció, reemplazada por un llanto que parecía nacer de los mismos muros. María sintió desgarrarse su corazón al reconocer el sonido. Eran ángeles atrapados, llorando por la liberación que nunca llegaron a conocer. La tristeza inyectada por esa risa burlona y su eco se intensificaba, consumiendo sus pensamientos. «No puedo dejar que te lleven», susurró, el terror mezclándose con una valentía inesperada. Decidió que no podía, no debía sucumbir a la oscuridad. Las almas de los niños la llamaban, y este desespero relataba su historia. Se acordó de las leyendas que su abuela le narraba, sobre cómo los espíritus atormentados se quedaban anclados a lugares donde habían sufrido. «Debo luchar», pensó, apretando los dientes mientras la figura oscura se hacía más fuerte, su mano desprendía una frialdad que cortaba como el acero. Ella tomó una decisión ahora. Debía conectar con aquellos espíritus, había visto la luz en los ojos de su hija, y sabía que existía un vínculo. Con un grito que resonó como una exclamación cargada de amor, aseguró: «Luna, estoy aquí. Sigue mi voz». Las luces parpadeantes comenzaron a titilar, y las sombras se agitaron, como si un viento invisible se hubiera levantado. La figura oscura se detuvo un momento, un movimiento imperceptible recorrió su rostro, y durante un breve instante, María pudo ver el terror reflejado en esos ojos vacíos. Luego, la figura la soltó,
un gesto abrupto que la dejó tambaleándose ante la revelación de que su amor era un arma. Con la nueva determinación empujando cada uno de sus pasos, María se centró en la luz que parecía emanar de su núcleo, una esencia que iba creciendo a la par de su convicción. Luna, espera. Voy a encontrar la manera. Parecía que cada palabra estaba sellada en la atmósfera, convirtiéndose en un escudo contra la oscuridad que amenazaba con consumirla. Pero el aire se torcía a su alrededor, las sombras comenzaban a cerrarse de nuevo mientras un chillido atravesaba la habitación. María sintió un pánico creciente, y su corazón latía como un tambor de guerra. No, gritó mientras se lanzaba hacia adelante, intentando abrir un camino a través de la oscuridad. De pronto, sintió un estremecimiento en el suelo. Las paredes comenzaron a vibrar, como si estuvieran a punto de derrumbarse, y entre el sonido ensordecedor, apareció una figura entre las sombras. Era un niño, los ojos tan oscuros como la más profunda de las noches, y en su mano llevaba un trozo de papel. Toma, esto es la clave, susurró, antes de desvanecerse. Al instante, la porción de papel se iluminó tenuemente en su palma, revelando símbolos que no comprendía, pero su instinto le decía que eran importantes. Mientras las sombras se extendían, María entregó su confianza a las palabras del niño perdido y buscó en su interior la fe necesaria para viajar más allá de la oscuridad. El tiempo estaba corriendo, y ella sabía que debía apresurarse. ¿Podría descifrar el mensaje antes de que la penumbra reclamara todo a su paso? Y justo cuando la oscuridad parecía atraparla una vez más, un susurro llegó a su oído: la verdad está más cerca de lo que imaginas. ¿Qué significado tenía esta revelación? La batalla apenas comenzaba, y las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder del amor resonaban en su mente como ecos de un futuro incierto. El suelo temblaba bajo los pies de María, y el papel en su mano parecía arder con la intensidad de una fogata. Cada símbolo que estaba impreso se iluminaba de forma intermitente, como si contuviera el aliento de aquellos que alguna vez lo habían tocado. Los ecos de sus gritos perdidos se mezclaban con sus pensamientos, formando un coro palpable que lograba estrujarlo aún más. Había algo en esos símbolos que la llamaba. Con cada pulso del aire helado, la figura oscura se acercaba otra vez, sus movimientos fluidos, casi como si danzara en el umbral entre el mundo de los vivos y el de las sombras. A medida que se acercaba, los murmullos crecían, y María sintió que el pánico escalaba en su pecho. Luna, gritó de nuevo, aferrándose al papel como si fuera un salvavidas. Apresurándose, comenzó a desenredar los símbolos con cuidado, mapeando conexiones en su mente, intentando recordar las historias que su abuela le había contado sobre los seres como este, entidades que tejían su esencia dentro de las sombras que desolaban los hogares. En esos momentos de concentración, el llanto de los niños resonaba cada vez más fuerte, como un eco ensordecedor que la empujaba a actuar. Si esto es la clave, entonces debo abrir la puerta, pensó, su voz temblando mientras recitaba los símbolos en voz alta. Era un intento desesperado, pero esta vez la convicción era diferente. La sombra se detuvo, y en su huella, la habitación parecía experimentar un momento de calma, como si el tiempo se hubiera detenido. Los símbolos empezaron a brillar más intensamente, proyectando luces en las paredes, iluminando escenas desgarradoras de los rostros de los niños perdidos. Ellos, atrapados y llamando por ayuda, sus ojos llenos de terror. María sintió el nudo en su garganta apretarse, y la determinación la empujó a continuar. El aire, cargado de una intensidad palpable, vibraba a su alrededor. «Libérame», gritó la sombra, y en ese momento, el miedo de María se transformó en rabia. «No eres tú quien decide», declaró, su voz resonando como el estruendo de un trueno en medio de la tormenta. Sabía que su amor por Luna, por cada niño perdido que ahora se manifestaba en su desesperación, era más fuerte que cualquier sombra. Con cada palabra que pronunciaba, las luces parpadeaban y las sombras eran empujadas hacia atrás. La figura oscura parecía desvanecerse, retorciéndose como si intentara escapar de la luz. «Conéctate con ellos», le gritaron las voces en su mente, y ella cerró los ojos un momento, pensando en Luna, en la risa de su hija, en el abrazo cálido que tanto anhelaba recuperar. Cuando abrió los ojos, la habitación estaba bañada en luz, y el papel brillaba intensamente. María sintió que una nueva energía fluía hacia ella, como un torrente de amor que atravesaba las grietas de la oscuridad. «Luna, ven a mí», gritó, mientras formaba un círculo con el papel, creando un espacio sagrado donde la sombra no podía entrar. Un silencio absoluto llenó el aire.
A su alrededor, los murales comenzaron a desvanecerse lentamente, y las risas de los niños parecían acercarse. María sintió su corazón latir con más fuerza, el clamor de los que habían partido ya no era un eco lejano, era tangible. Pero de repente, un grito desgarrador rasgó la atmósfera. «No te vayas», imploró la sombra, su voz un fenómeno que emanaba dolor y rabia. María, sintiendo el temblor del suelo y el aire pesado a su alrededor, comprendió que la lucha estaba lejos de terminar. Un fragmento de su propia oscuridad había despertado, trayendo consigo una desesperación aterradora. ¿Qué más se oculta detrás de esto?, pensó, con la inquietante sensación de que la respuesta estaba más cerca de lo que quería creer. La pregunta quedó flotando en el aire, tan densa como el frío que la rodeaba. María sabía que debía adoptar una nueva estrategia. La batalla aún no había comenzado en serio, y su próximo movimiento podría ser, literalmente, la clave del destino. ¿Qué se necesitaba para liberarla de aquel horror y lograr rescatar a su hija? Las sombras comenzaron a acercarla de nuevo, como un lobo astuto a su presa, y entre el fragor de sus pensamientos, una nueva voz emergió del caos: «La verdad duele, pero ocultarla puede ser mortal». ¿Qué verdad se cernía sobre ella? El desenlace no se asomaba a la vista, y el terror aún no había revelado su verdadero rostro. María sentía el aire espeso a su alrededor, como si cada respiración la empujara más hacia una oscuridad impenetrable. Las sombras se arremolinaban y su corazón latía como un tambor de guerra. «¿Qué verdad?», se repetía en su mente, sin respuesta, mientras la figura oscura retumbaba en el horizonte de su mente. Era como si ese eco fuera un recordatorio de que el miedo no solo habitaba allí, sino que había cultivado raíces profundas en su ser. De pronto, el papel que sostenía comenzó a vibrar, casi con vida propia. María lo miró, asustada, y los símbolos brillaron aún más, convirtiéndose en un resplandor hipnótico que capturó su atención. Las voces aumentaban su intensidad, susurros entrelazados con gritos, como un canto de sirenas destinado a arrastrarla hacia la locura. «Ellos necesitan ser escuchados. Tú necesitas escucharlos». Con cada latido, recordaba el rostro de Luna, su niña amada, y sintió que la determinación emergía de su interior. Sin pensarlo dos veces, se arrodilló en el suelo helado y comenzó a trazar los símbolos en el polvo, cada movimiento calculado, como si lo hiciera en un trance. La habitación temblaba, y la sombra, ahora más próxima y voraz, parecía perder su forma al enfrentarse a la luz que emanaba del papel. «¿Crees que puedes escapar de mí?», reverberó la voz, creando un eco helado que estremeció todos los rincones de su ser. «Pagarás el precio por tus intentos vanos». Los recuerdos comenzaron a florecer en su mente, su abuela contando historias de una oscura entidad atrapada por un pacto olvidado, una sombra que se alimentaba del miedo de los niños. «No puedo dejar que eso suceda, no voy a perder a Luna», gritó, alzando la voz. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras las imágenes de los rostros de los niños brincaban en su mente, rostros llenos de tristeza y desesperación. Las luces danzaban en la habitación, y María sintió que debía actuar rápidamente, que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Estaba convencida, debía romper aquel ciclo, esa condena arcana. «Suéltalos», comenzó a recitar, sus palabras firmes. Las sombras se fueron retirando, pero la presencia oscura no iba a dejarla tan fácilmente. «No sabes lo que haces», advertía con una voz que helaba la sangre. Los símbolos comenzaron a resplandecer y por un breve instante, María vio con claridad el rostro de su hija entre las sombras, atrapada, implorando por salvación. Fue suficiente para encender una llama de rabia y coraje en ella. Mientras continuaba recitando, un sudor frío caía por su frente. La sombra se retorcía y emitía unos aullidos desgarradores como si estuviera sufriendo. «Esto no es sobre ti. Es por ellos», gritó, viendo cómo la habitación se iluminaba. De pronto, comprendió que la verdad que necesitaba descubrir era más grande que ella misma. Con un brío inesperado, gritó: «Tu tiempo se acabó. No dejaré que nadie más sufra en tus garras». En ese instante, la realidad pareció dividirse, como si el papel en su mano resonara con la esencia de todos los niños perdidos. Justo en el clímax del encantamiento, la sombra pareció balbucear, su verdadera forma apenas visible, algo indescriptible que evocaba visiones de horror. «La verdad duele, ¿verdad? Pero no puedes escapar de lo que has hecho». María sintió que una nueva ola de miedo se alzaba, sacudiéndola. Esa última frase resonó en su mente como un eco distante, pero familiar.
Antes de que pudiera procesarlo, una serie de imágenes la golpearon, su pasado, sus decisiones, secretos que había guardado por años, que ahora amenazaban con salir a la luz. La sombra se lanzó hacia ella, rompiendo el círculo como si fuera un papel de seda. El aire se volvió un torbellino helado y María se halló en la oscuridad nuevamente, los murmullos volviendo a intensificarse. No, gritó, buscando desesperadamente al papel, pero su mano ahora se encontraba vacía. De repente, una luz intensa emergió desde el centro de la sala, revelando una puerta en la pared. María la reconoció, aunque sabía que cruzarla podría requerir un sacrificio. Era el momento de enfrentar su verdad, o cargar con el peso de sus decisiones. Solo el tiempo lo diría, mientras la sombra acechaba, infligiendo miedo y atrayendo su esencia a lo desconocido. Con un último aliento, María se dirigió hacia la puerta, sintiendo que cada latido la acercaba más a un destino espantoso. ¿Qué te hará finalmente libre?, resonó la voz. María, ahora más decidida que nunca, susurró, la respuesta está al otro lado, sería el lugar donde encontraría a Luna, o se enfrentarían a algo aún más terrorífico. María se acercó a la puerta, su corazón palpitante resonando en su pecho como un tambor de guerra. A medida que se acercaba, la luz que brillaba de su interior parecía atraerla, como si la invitara a cruzar el umbral hacia lo desconocido. La sombra, sin embargo, era implacable y chirriante, lanzándose a sus pies como un depredador que espera su momento. No pienses que escaparás tan fácilmente, siseó la voz, convulsa y burlona. María, sintiendo el frío táctil de la oscuridad en su espalda, giró lentamente la manija de la puerta. Un crujido ensordecedor rompió el silencio, como si el mismo portal intentara advertirle sobre lo que había más allá. Entró en un lugar que parecía un vestíbulo de recuerdos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías descoloridas, cada una mostrando a Luna en diferentes etapas de su vida. La niñez perdida, las risas, los abrazos, pero detrás de cada imagen había una sombra, una presencia que parecía absorber la luz, la felicidad. ¿Por qué me traes aquí?, preguntó María, su voz tiñéndose de una desesperación creciente. La voz reverberó nuevamente, con un tono más amenazante, este es el lugar donde tu verdad se revela. Aquí están los ecos de tu dolor. Aquí yacen los secretos que enterraste. Mientras hablaba, las fotos comenzaron a balbucear susurros, los rostros de los niños se contorsionaban en expresiones de terror y súplica. María cerró los ojos, tratando de bloquear el dolor de sus memorias. Recordó aquella tarde en que discutió con Luna, cuando las palabras aisladas se habían convertido en gritos. Se sintió hundir en un abismo de culpa. Si pudiera cambiarlo todo, murmuró para sí misma, pero la voz burlona interrumpió su pena. ¿Cambiarlo? No puedes hacerlo. Pero puedes enfrentarlo. Conoces la verdad, y ella siempre te ha estado consumiendo. Te has alimentado de ella. Las paredes comenzaron a cerrarse, presionando sobre ella. Cada recuerdo de Luna, cada momento perdido, cada risa que había apagado se agolpaban en su mente. Suéltame, gritó, la furia y el dolor convergiendo en su pecho. Un zumbido, como de un enjambre de abejas, comenzó a resonar en la habitación, aumentando en intensidad. Los simbolismos del papel, que aún tenía en su mente, danzaban en la luz parpadeante. Debo hacer esto, se dijo a sí misma. No puedo dejar que la sombra gane. Ella buscó con avidez en su mente los antiguos conocimientos que su abuela le había transmitido. Las palabras que habían estado escondidas comenzaban a brotar. La luz atravesará la oscuridad. La verdad debe salir a la luz, exclamó, y la habitación pareció temblar a su alrededor. Los rostros de los niños comenzaron a parecerse más a los de los inocentes que ella había visto en sus sueños, y su corazón se rompía con la agonía de su sufrimiento. Las sombras gritaron en respuesta, un coro de angustia que estrujaba su corazón. Una revelación la atravesó en ese instante, ella también era parte de aquellos rostros. Yo no fui quien mandó a llorar. No puedo cambiar el pasado, pero puedo detener esto ahora. La claridad brilló en su mente, el sacrificio del que habló la sombra no era solo el de Luna, sino el de su propio miedo, su propia culpa. Quiero redimirme. Mientras la luz que emanaba de su cuerpo comenzaba a expandirse, las sombras comenzaron a replegarse alrededor de ella, como criaturas reacias a la luz del sol. Con cada palabra que pronunciaba con convicción, comenzó a sentir un poder que no sabía que poseía, el poder de tomar decisiones, de reclamar su vida.
La voz rasgada y llena de odio retumbó en la sala. No lo permitiré. Esto es mi reino, mi dominio. María sintió el abismo de la sombra cernirse a su alrededor, tratando de recuperar el control. No, gritó con fuerza, y la luz a su alrededor explotó en un fulgor radiante, inundando el espacio e iluminando cada rincón oscurecido. Con un último esfuerzo, dio un paso hacia la puerta que había dejado atrás, gritando, «No más sombras, no más miedo. Hoy rompo el ciclo». Todo se oscureció al instante, y en aquel momento, la decisión de cruzar el umbral y enfrentar su verdad la atrapó. ¿Sería el camino de regreso a su hija, o la clave para enfrentar el horror de su propio ser? El eco de la voz resonaba en su mente, mientras la luz envolvía su ser. Todo sacrificio tiene su precio. ¿Estás lista para enfrentarlo? María se quedó quieta, sintiendo el sudor frío correr por su frente mientras una risa malévola lejana resonaba en sus pensamientos. La toma de decisiones se acercaba, y el precio a pagar jamás había sido tan alto. La oscuridad en torno a ella giró, y mientras la luz titilaba, un nuevo abismo se abría. María sintió como el mundo giraba a su alrededor mientras la luz se apagaba. El oscuro abismo que antes la rodeaba ahora se convertía en un vacío aterrador, un silencio tan opresivo que podía escuchar el eco de su propia respiración. En su mente, la voz seguía resonando, burlona e inquebrantable, como un eco distante que jamás se desvanecería. ¿Vas a cumplir con tu promesa, María? ¿Vas a sacrificarlo todo? La risa resonaba en sus oídos, como una sinfonía de desgracia, mientras su mente luchaba por aferrarse a la esperanza que la luz había traído. Con un esfuerzo casi sobrehumano, se obligó a abrir los ojos. Al instante, fue recibida por una visión aterradora. Dentro de la oscuridad, sombras danzaban en un tirón sordo, como siluetas inquietantes de todo lo que había perdido, como si sus recuerdos estuviesen vivos, tratando de reclamarla. «No. No voy a permitirlo», gritó, empujando la luz que aún destellaba dentro de ella. Pero cada vez que lo hacía, las sombras se detuvieron y se reían en una cacofonía absurda que retumbaba en las paredes, llenando el vestíbulo con un aire condicionado de tormenta. De repente, una figura emergió entre las sombras, difusa pero familiar. Era Luna, su hija, su razón de ser. Pero su rostro estaba descompuesto, distorsionado por el dolor, por la rabia y la tristeza. María extendió la mano hacia ella, pero la figura se desvaneció, dejando solo un eco de lágrimas. Luna, murmuró María, su voz quebrándose con cada sílaba. Eres la causa de esto, mamá. ¿Por qué quieres salir a la luz? La voz de su hija era un susurro ahogado, rebosante de dolor. Te has olvidado de mí. Yo habito en esta oscuridad porque tú decidiste sellarme aquí. María sintió como si un yugo invisible la encadenara. Cada palabra de Luna era como un espino que atravesaba su corazón, haciéndola recordar todo lo que había hecho mal. No, no es cierto. He estado luchando, quiero despertar nuestra conexión de nuevo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras las sombras comenzaban a retorcerse de forma más frenética. Se dio cuenta de que el espacio que había considerado su refugio estaba siendo transformado en una trampa. Las fotografías en las paredes empezaron a moverse, como si los personajes en ellas pudieran liberarse, queriendo salir a colisionar con la realidad. Los rostros de los niños ahora estaban impasibles, sosteniendo la mirada de un vacío abismal, muchas vidas ahogadas en un mar de oscuridad. ¿Qué estás dispuesta a dar, María?, lanzó el eco perturbador de la voz ominosa, envolviéndola en un torrente de frío. Tu sacrificio puede prolongar tu sufrimiento, o liberarte. ¿Es tu hija el precio que estás dispuesta a pagar? María sintió su mundo desmoronarse. No puedo sacrificarla por nada. Su respuesta fue un grito de desesperación. Las sombras se agitaron rápidamente, su forma distorsionada parecía querer aplastarla, borrarla, y para cada latido de su corazón, el terror aumentaba. En aquel momento, comprendió que su lucha no era solo por la redención, sino por la salvación de la inocencia que aún podía quedar en ella. Debo cambiar esto. Debo romper el ciclo. Y al pronunciar estas palabras, su luz interna brillaba con más fuerza que nunca. Pero el camino hacia la redención se tornó más incierto cuando una nueva sombra emergió de la penumbra. Más alta, más oscura, tenía un rostro que se asemejaba al de alguien que conocía, el reflejo de su propio miedo. Un horror reflejado y materializado frente a sus ojos. ¿Crees que puedes escapar de mí?
La figura se acercó lentamente, como un predador ante su presa, mientras susurraba un desafío que helaba la sangre. Tu sacrificio será lo que finalmente defina quién eres. Mientras cada vez más sombras se unían en torno a ella, María sintió que su poder empezaba a flaquear. La incertidumbre la invadió, y el abismo frente a ella se amplió, listo para engullirla. ¿Qué escogerás, María? ¿La luz o la sombra? La voz resonaba como un trueno en su mente. El rincón oscuro que la rodeaba parecía aún más amenazante. Ahora, y sin embargo, en su corazón, una chispa de determinación surgía. No me vencerán, exclamó. Sin embargo, lo que estaba por venir sería más aterrador que cualquier sacrificio. La confrontación estaba a un suspiro de producirse, y la verdad sería desvelada. ¿Estaría dispuesta a desnudarse ante sus peores miedos, o finalmente se rendiría a la oscuridad? La encrucijada no podía evitarse, y con un último titubeo, María dio un paso adelante, desconocida de lo que realmente le esperaba quién era la sombra en su mente, y qué secretos aún ocultaba. La verdad estaba cerca, pero el costo podría ser su vida. María se encontró en el centro de la oscuridad, rodeada de ecos que la llamaban por su nombre. La sombra había tomado forma, reflejando los miedos, las culpas y los secretos que había enterrado por años. La voz resonante que había sido un clamor de fuerza ahora se tornaba en un susurro tentador: entrega tu voluntad, y la paz será tuya. No, gritó, su voz firme resonando con la fuerza del amor que sentía por Luna. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, pero María se mantuvo en pie. Debía desafiar esa oscuridad. Era consciente de que todo lo que había enfrentado la había llevado hasta este punto, y no iba a ceder ahora. La sombra que se acercaba a ella era un reflejo de su propio miedo, una entidad que alimentaba su desesperación. Recuerda, eres culpable de haberte perdido y de perder a tu hija, siseó la sombra, mientras las imágenes de su vida pasada comenzaban a proyectarse en la penumbra. Momentos de ira, discusiones, los días en que la tristeza había llenado su hogar. Su corazón palpitaba, y el dolor en su pecho se tornó casi intolerable. Debo cambiar esto, dijo, respirando hondo. Decidió que podía redimir no solo a Luna, sino también a sí misma. Con cada palabra que salía de sus labios, María sintió que el poder del amor rompía las cadenas de la culpa que la ataban. Aunque el sacrificio era grande, la voluntad de luchar por su hija emanaba de su ser. Te enfrentas a mí, y eso será tu perdición, rugió la sombra, intentando asustarla, pero en lugar de causar terror, su presencia solo reforzó la determinación de María. Comenzó a recitar las palabras antiguas que había aprendido de su abuela, aquellas que hablaban de la luz y la esperanza, de la unidad entre los que habían sido perdidos. Cada sílaba que pronunciaba iluminaba un rincón de la habitación oscura. Las sombras vacilaron, como si la luz comenzara a rasgar la negrura que las envolvía. Luna, llamó con un fervor renovado, sintiendo que la conexión madre-hija se solidificaba más allá de cualquier tormento. Había un camino por delante, uno que podría liberarlas a ambas. Con un destello resplandeciente, la figura de Luna apareció entre las sombras, su rostro iluminado por la luz que surgía de María. Mamá, gritó, y el eco de su voz se sentía como un bálsamo en un corazón herido. María se despojó de sus dudas, aceptando cada parte de su historia. Luna, estamos juntas en esto. No voy a dejar que la oscuridad nos consuma. Su voz se extendía como un faro en la tormenta, guiando a Luna a sus brazos. La luz generada por su amor se intensificó mientras una esfera brillante comenzaba a envolverlas. La sombra gritó, incrédula y furiosa. No pueden escapar de mí. Este es mi dominio. Pero mientras lanzaba sus últimas amenazas, la luz brilló con más fuerza. En un instante, los ecos de los niños perdidos resonaban con el amor de una madre dispuesta a luchar. No más sacrificios, exclamó María, y la luz estalló con una fuerza monumental, dispersando las sombras como un viento torrencial. Todo lo que había estado perdido en la oscuridad se iluminó, las almas liberándose de su prisión. En un movimiento poderoso, María y Luna se abrazaron, sintiendo la fuerza de la conexión más allá de cualquier maldad. La sombra se desvaneció con gritos de impotencia, y el aire se volvió fresco y limpio. La cabaña tembló, sin rastro del horror que había crecido en su interior. Estuvieron rodeadas de luz, y con cada aliento, el peso de la desesperación fue reemplazado por un renovado sentido de paz. Luna miró a su madre, sus ojos resinando con amor y gratitud.
Lo hiciste, mamá, susurró. Lo logramos juntas. María sonrió, sintiendo el nudo en su garganta desvanecerse. Sí, juntas. Nunca más dejaré que el miedo nos separe. Sabía que aunque el camino por delante sería largo, tenían la fuerza de su amor para superar cualquier desafío. Juntas, abandonaron las cabañas malditas, dejando atrás un lugar de dolor y sufrimiento. Al caminar hacia la luz del nuevo amanecer, María sintió que su alma brillaba. Con cada paso. El horror ya no era su historia, era solo un recuerdo lejano, transformado en fuerza y resiliencia. Nunca olvidarán lo que pasaron, pero ahora sería un futuro lleno de esperanza. Recuerda, si esta historia te emocionó y quieres más relatos, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal. Da ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo y unirte a nuestra comunidad.